¡Hola! Hoy quiero hacer un vídeo respondiendo o intentando responder a una pregunta que me he encontrado varias veces, no solo en los comentarios de los vídeos de YouTube, sino también a través de mis perfiles de redes sociales. Y es esta: ¿qué libros pueden enganchar a la lectura a alguien a quien no le gusta leer o que no lee habitualmente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo creo que cualquier libro tiene el potencial de enganchar a alguien a la lectura. Yo creo que lo más importante que tiene que tener una persona es voluntad de leer, el deseo de adquirir la lectura como afición, y después ya la cosa viene rodada. Ahora bien, sí que creo que existen libros con los cuales es más sencillo que alguien se enganche a la lectura por diversos factores que yo creo que te puedo explicar en este vídeo. Para mí esta pregunta no es del todo sencilla de responder porque yo leo desde pequeña, tengo el hábito asentado desde mucho antes de tener memoria, pero aún así he rebuscado en mis estanterías y yo creo que he llegado a una selección de 5 novelas que, en mi opinión, tienen un potencial mayor de hacer que una persona se enganche a la lectura. Para mí estas 5 novelas tienen varias cosas en común que son las que hacen que tengan mayor potencial de enganche a la lectura. La primera es que cuentan una historia que te atrapa desde el primer momento, algo que yo creo que es muy importante para una persona que no lee habitualmente, porque si no se siente dentro de la historia desde la primera frase, es más probable que abandone la lectura y que se ponga a hacer pues cualquier otra cosa. Todo el día en el sofá. La segunda cosa que tienen en común estas 5 novelas es que están escritas en un estilo asequible. Y con asequible no me refiero a simplón, ni facilón, ni muchísimo menos. Me refiero precisamente a todo lo contrario. Yo creo que lo que consiguen los grandes autores es trabajar tanto el lenguaje, pulirlo tanto, afinarlo tanto, que al final nos dan como resultado una obra que a nosotros nos resulta sencilla de leer, una obra con la que fluimos, pero que en realidad lleva muchísimo trabajo detrás, y es precisamente por todo ese trabajo que el autor ha hecho por lo que nosotros podemos leer esa obra sin morirnos del esfuerzo sobrehumano que tenemos que hacer para descifrarla. A mí me pasa algo así cuando veo a bailarines profesionales o a gimnastas, ¿no? Que los veo ahí subir una pierna hasta la cabeza, dar saltos, dar volteretas, y todo lo hacen súper fácil, o sea, da la sensación de que no les cuesta nada, y yo pienso, espérate que ahora voy yo ahí y te hago 5 piruetas y vamos, los dejo a todos boquiabiertos. Sí, claro, eso es lo que tú piensas, pero luego ponte a hacerlo. Ellos lo hacen súper sencillo porque han entrenado durante años, le han dedicado un montón de horas para que a ti ahora te parezca que todo eso es súper fluido. Pero en realidad el trabajo que hay detrás es descomunal. Vamos, Robes, a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. Pues lo mismo pasa con las novelas, con los libros. Muchas veces cuanto más sencilla nos resulta una narración, más significa que hay un montón de trabajo detrás para que a ti te pueda parecer sencilla. Hay mucho trabajo siempre que se cumplan otras condiciones, claro, como pues la riqueza léxica, que las figuras retóricas estén exactamente donde tengan que estar, la profundidad psicológica de los personajes. Si simplemente estás ante un libro que está escrito de forma sencilla pero no tiene nada más, pues para mí eso, ¿qué quieres que te diga? Carece de interés. Leyendo Crepúsculo hasta echar la bota. En fin, como te decía, las novelas que te traigo reúnen, por una parte, una buena historia que te engancha desde el principio, y por otra parte, un estilo asequible que yo creo que puede agradar a cualquier persona. Y por esto pienso que estas 5 novelas son aptas para alguien que no lee habitualmente o que directamente no le gusta leer, pero por algún motivo quiere empezar a hacerlo. Así que venga, coge papel y boli, o no, porque te voy a dejar los títulos de los libros en la descripción del vídeo, y ¡vamos allá! El primer libro, como no podría ser de otra manera, es La historia interminable de Michael Ende. Que ya ves tú que te estoy enseñando un libro completamente azul porque tiene muchos años y ya las cubiertas se han perdido no sé ni dónde. Pero confía en mí, es La historia interminable de Michael Ende, ¿vale? Bueno, yo a este libro le tengo un especial cariño porque diría que fue la primera novela de adultos, entre comillas, que leí. Y digo entre comillas porque en realidad esta novela la pueden leer niños, adolescentes y adultos. De hecho, yo la leí con 10 años, que es cuando me la regalaron. Pero vamos, por primera vez yo con La historia interminable sentí que estaba leyendo algo de mayores. Y recuerdo además que el título de la novela me fascinaba, porque era como, la historia interminable, o sea, una historia que nunca acaba, pero ¿eso cómo puede ser? Era algo que no me cabía en la cabeza, yo tenía que resolver ese misterio. Igual La historia interminable te suena por la película que se hizo a partir de esta novela, una película que por cierto a mí me pareció aberrante, pero
pero bueno, para gustos colores. Yo sin duda te recomiendo tropecientas mil millones de veces más el libro. De la película puedes prescindir y tranquilo, no te habrás perdido nada imprescindible en tu vida. El texto de la edición que yo tengo y el de muchas otras ediciones está en dos colores, está en rojo y en verde, porque esto es lo que sirve para diferenciar la acción que sucede en los dos mundos paralelos de la historia interminable. Un mundo es el mundo real y el otro mundo es el del reino de fantasía. Bueno, pues aquí hay dos personajes principales. El primero es Bastián, que es un niño que vive en el mundo real, y el otro niño protagonista es Atreyu, que vive en el reino de fantasía. Bastián, como te digo, es un niño tímido, apocado, solitario, que un día entra en una librería y roba un libro titulado La historia interminable. Que aquí viene otra de las cosas que me maravillaban de la novela, porque era como que yo estaba leyendo el libro que Bastián había robado en la librería y que a su vez cuenta la historia de Bastián. O sea, es que me explotaba la cabeza con esto. Me encantaba. Y sí, ese libro que roba Bastián y que él lee en su casa es el mismo que tú estás leyendo aquí en La historia interminable. Pero a partir de cierto punto, la historia de Bastián y la que él está leyendo, que es la del reino de fantasía, se entrelazan, se entremezclan y empiezan a suceder cosas hiper mega mágicas que yo creo que, vamos, fascinarían a cualquier persona de este mundo que estuviera en sus cabales. La historia interminable es un libro lleno de fantasía, pero al mismo tiempo de personajes que encarnan valores, virtudes y defectos totalmente humanos, y yo creo que ahí está la gracia de los libros de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? No que solo se flipen creando un mundo irreal, sino que ese mundo de alguna manera sea espejo del nuestro. A través de ese mundo podamos entender mejor el mundo en el que nosotros vivimos y las personas que lo habitan, incluidas obviamente nosotras mismas. Y ese dibujo de las virtudes y los defectos humanos que se hace aquí en La historia interminable, sumado a toda la fantasía que contiene la obra, a esos personajes mágicos, a esas aventuras que nunca sabes muy bien cómo van a acabar y que siempre acaban sorprendiéndote, yo creo que eso es lo que puede enganchar a cualquier lector neófito, tenga la edad que tenga. Yo tengo que decirte que me he convencido a mí misma, o sea que me lo voy a volver a leer pronto. La historia interminable de Michael Ende. The Second One, Seda de Alessandro Barico. Esta novelita tan cortita yo me la habré leído pues 3 o 4 veces, porque la verdad es que se lee en nada, cosa que yo creo que puede resultar atractiva para una persona que no suele leer. Aquí Alessandro Barico te cuenta la historia de un comerciante de gusanos de seda que se llama Hervé Joncourt, yo y mi francés, que vive a mediados del siglo XIX en Francia. Hervé tiene una vida súper convencional. Vive con su mujer, que la conoce de toda la vida, en la casa de toda la vida, con su trabajo de toda la vida, los días pasan y no sucede nada extraordinario, y de hecho en algún momento del libro él dice algo así como que no quiere vivir su vida, sino asistir a su vida, como si quisiera ser espectador de su vida en vez de actor de la misma. Pero algo pasa un día, y es que todos los gusanos de seda de todos los comerciantes del pueblo se mueren porque hay una epidemia, y entonces hay ahí un claustro, ¿no?, que decide que es Hervé Joncourt quien tiene que ir a Japón a comprar más gusanos de seda. Hervé viaja a Japón y allí sucede una cosa muy sencilla, pero que cambia completamente la vida de Hervé. Inicialmente parece que para bien, pero claro, como en toda historia con conflicto, pues también traerá problemas. Para mí, Seda es un libro que habla sobre todo del erotismo. Ya sabrás por qué cuando lo leas. Del erotismo y de cómo el erotismo no tiene lugar, no tiene espacio para aparecer en una vida aburrida como la de Hervé antes de irse a Japón. Y por otro lado, Seda habla de esta manía tan humana que es buscar la felicidad a 400.000 kilómetros de nuestra casa, ¿no? Siempre parece que lo exótico, lo lejano, es mucho más interesante que lo que ya tenemos. Esto es lo que le pasa a Hervé. Él va a Japón y entonces ya solo quiere Japón. Y lo que tiene en su casa, lo que tiene en su país, en Francia, deja de interesarle, deja de valorarlo. Seda es perfecto para esas personas a las que les cuesta encontrar tiempo para leer y quizá por eso no lo hacen, porque como te digo, es una novela súper cortita y además contiene una historia y un personaje de los que te acordarás para siempre y a los que querrás volver una y otra vez. Y ahora seguimos con Nos vemos allá arriba de Pierre Lemaitre. Bueno, esta novela es una pasada y también lo es la película que se rodó a partir de ella y que se titula igual, Nos vemos allá arriba. Nos vemos allá arriba cuenta la historia de 2 soldados cuyas vidas se entrecruzan en la Primera Guerra Mundial. Ambos son víctimas del mismo accidente y uno de ellos, Edouard, queda completamente desfigurado. La cara se le queda tan mal que le da vergüenza, le da pavor que cualquier persona pueda vérsela. Y el otro, Albert, que considera que Edouard le salvó la vida, decide
consagrarse al cuidado de Eduard, a atender todos sus deseos y hacerle la vida un poco más fácil. Luego hay otros personajes con mucho intríngulis, como por ejemplo los familiares de Eduard, o un aristócrata que crea un negocio bastante turbio, bastante macabro, para forrarse a costa de la desesperación de los familiares de los soldados que han muerto en la guerra. A mí lo que más me gustó de esta novela fue que está llena de detalles súper intrigantes y la verdad es que bastante perturbadores, que tienen que ver tanto con los personajes como con la ambientación, como con el curso que van tomando los acontecimientos, y me pareció que es una novela súper plástica. No es solo que puedas casi ver lo que te está describiendo Pierre Lemaitre, sino que casi dirías que lo puedes tocar, que lo puedes oler, y eso de hecho es algo que también se consigue transmitir en la película. Bueno, por todo esto y mucho más, yo creo que puede ser una buena lectura para alguien que todavía no tiene el hábito de leer, porque es una novela que desde la primera página te traslada a su universo, te enreda en él, te presenta esta trama vertiginosa, ágil, y hace que no puedas parar de leer hasta que te la acabas, la verdad. Otra que me voy a tener que releer. Oye, soy muy convincente, ¿no? 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Este libro para mí fue uno de los grandes descubrimientos de 2019. Había escuchado mucho hablar de este libro, pero no sé por qué nunca me había llamado la atención. Lo que pasa es que un día me lo encontré súper barato, de segunda mano, y dije, mira, por 2 euros me lo llevo a mi casa. Y luego ya una vez en casa dije, oye, pues por 120 páginas que tiene la novela no la voy a hacer esperar. Y qué gran decisión. Ole yo. 84 Charing Cross Road es una novela epistolar, es decir, está en formato cartas, las cartas que se envía Helen Hanff, la misma autora del libro, porque esta novela es autobiográfica, con un librero londinense llamado Frank Doyle. Helen vive en Nueva York, o más bien malvive, porque la pobre no tiene ni un duro, va de trabajo en trabajo súper precario como guionista, y llega un momento en el que se da cuenta de que le sale mejor comprar libros por correspondencia a una librería londinense que comprarlos en la librería que hay debajo de su casa, y así es como empieza a cartearse con el librero londinense Frank Doyle. Al principio esta relación epistolar es puramente comercial, por así decirlo, pero poco a poco se va haciendo más y más profunda, en parte gracias a Helen, que es súper dicharachera y también un poco entrometida, todo hay que decirlo. Y con el paso de los años, Helen ya es que no solo se cartea con Frank, con el librero, sino también con otros empleados de la librería, con la mujer de Frank e incluso con una vecina suya. Las cartas van de 1949 a 1969, es decir, esta relación epistolar se extiende durante 20 años y, como te digo, en las cartas no solo se habla de libros, sino de cualquier tema que interese y que preocupe a las personas que se escriban, a Helen y a sus amigos londinenses. Pues los temas van desde la enfermedad hasta la muerte, la falta de dinero y muchos otros más. Pero lo mejor de todo, creo yo, es la relación que se genera entre Helen y Frank y compañía, porque a pesar de no conocerse en persona, se hacen grandes amigos y se ayudan en todo lo que pueden, incluso por encima de las posibilidades que tienen en cada momento. 84 Charing Cross Road para mí es una novela sobre la amistad, sobre la solidaridad y sobre cómo estas pueden surgir en los contextos y a través de las vías más inesperadas. Yo creo que el formato carta y esta historia tan emotiva que se cuenta aquí son puntos a favor para enganchar a cualquier persona que no lea habitualmente. Ya me dirás tú qué opinas si has leído la novela. Y el último libro de hoy es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Otra novela muy corta, mira, pero muy buena. Yo hace tiempo que no la leo, que no la releo, pero diría que está entre mis favoritas. Sostiene Pereira cuenta la historia de Pereira, que es un periodista que vive en Lisboa a finales de los años 40 del siglo pasado, durante la dictadura de Salazar. Pereira tiene una vida muy tranquila, muy convencional, sin grandes preocupaciones, trabaja en el periódico de siempre, luego vuelve a casa, se hace la cena, se va a dormir y así día tras día. Es un poco como Hervé Joncourt de Seda, pero con un puntito más taciturno. Pero claro, tú, cuando te encuentres cualquier personaje que vive demasiado tranquilo en una novela o en una película o en cualquier ficción, comienza a sospechar que pronto pasará algo para quebrar esa tranquilidad y empezar a crear problemas. Eso le pasa a Pereira, claro. Él conoce a un joven llamado Monteiro Rossi que empieza como a descubrirle, a mostrarle lo que se oculta bajo la superficie aparentemente tranquila, no solo de la vida de Pereira, sino del país. De repente, gracias a Rossi,
Pereira se dará cuenta de la represión que lo rodea, de la censura a la que está sometida la prensa de su país, de la angustia vital que predomina en el fondo de cada portugués. Y claro, pues todo esto trastoca la vida de Pereira. Es como si hubiera estado viviendo en un mundo y de repente le levantaran el velo y le mostraran lo que había detrás de lo que él estaba viendo, de esa alucinación, de ese espejismo. Y muy pronto él empezará a tomar decisiones que hasta hacía muy poco no se habría creído capaz de tomar. Sostiene Pereira, es verdad que no es una novela en la que puedas meterte así de lleno sin más. Tienes que tener cierto contexto de lo que estaba sucediendo en Portugal, la dictadura de Salazar, y también de lo que pasaba en Europa durante ese tiempo. Pues la guerra civil en España, cómo el nazismo y el fascismo se iban escampando por el continente y todo eso. Pero lo cierto es que una vez tienes ese contexto un poco controlado, leer Sostiene Pereira, meterte en el universo de Tabucchi es muy sencillo. Pereira, el protagonista, es uno de esos personajes que recuerdas para siempre por esa tremenda evolución que experimenta. Una evolución que no por ser exagerada deja de ser verosímil. Y luego el estilo en que está escrita esta novela es muy particular. A veces incluso yo diría que es cercano al periodismo. Supongo que porque Pereira es periodista. Pero como te decía al principio del vídeo, es un estilo con el que fluyes enseguida y que en absoluto es complicado o enrevesado. Así que venga, recomienda Sostiene Pereira a todos tus amigos no lectores. Ellos te lo agradecerán. Y ya está, estos han sido los libros. Independientemente de que yo considere que son libros aptos para una persona que no tiene el hábito de lectura, son libros que también te pueden gustar a ti, si es que ya te gusta leer. O sea, que ya me contarás en los comentarios si conocías estos libros, si los has leído, si no, si te vas a animar a leer alguno de ellos. Y también, por favor, dime qué libros consideras tú que son buenos, que pueden iniciar a una persona en el hábito de la lectura, porque así yo también, cuando alguien me pregunte de nuevo, aparte de remitirle a este vídeo, le puedo decir los títulos que tú me recomiendes. Dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal para enterarte de todo lo que voy publicando y si quieres también suscríbete a mi newsletter, que te dejaré el enlace por aquí debajo en la descripción, porque ahí te enteras de absolutamente todo lo que publico. A veces YouTube te avisa, a veces YouTube no te avisa de los vídeos que voy subiendo, pero en la newsletter siempre lo vas a tener todo al día y además en tu buzón de entrada. Es perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo.